Buenas tardes, profesora, compañero, junto a mi grupo conformado por Francisca Castro Ortiz, Melissa Fierro Garay, Alejandro Velázquez Ovalle y quien les habla, Miguel Gutiérrez Contreras, hablaremos sobre el tema trabajo y familia. Para comenzar, la presente investigación sobre trabajo y familia, cuyo enfoque se interesa en la definición de cada una, sus características y explicar algunas de las actividades y objetivos que cumplen, como también los tipos que existen, la importancia en la sociedad y en cómo impactan la vida de las personas, finalizando con explicar la relación entre ellas y sus conflictos. Definimos trabajo como un conjunto de actividades que se realizan con el propósito de llegar a una meta. Se origina en el latín, derivado del tripalium, cuyo significado hace ilusión al martirio del que sufrían los esclavos. En principio, la palabra era considerada como algo fuerte, torturoso y que implicaba grandes esfuerzos. Con el tiempo, para actividades que generan dolor físico o actividades humanas dentro de un edificio. Por ejemplo, las oficinas. Otros se relacionan con la dificultad, impedimento o esfuerzo de alguien. Por ejemplo, le llevó mucho trabajo conseguir ese empleo. También se refiere a la situación poco favorable que causa este sufrimiento, estrechez o miseria. Por ejemplo, María ha pasado gran trabajo en su niñez. Buenas tardes, profesora y compañeros. Mi nombre es Alejandro y les expondré sobre los siguientes puntos de trabajo. El trabajo cuenta con 10 características esenciales, siendo una actividad consciente, donde la persona realiza actividades conscientemente, aplicando esfuerzo, habilidades, capacidades y conocimientos. Tiene un objetivo, persigue un fin explícito, normalmente económico, pero también busca estatus, apreciación y a veces libertades, recursos o capacidades. Modela la vida y la realidad. Modela la naturaleza y el entorno de la persona, transformándola con el conjunto de recursos necesarios para su ejecución. Dignifica y da sentido. Da un propósito a las personas insertándolas en ambientes sociales y sociables donde se reconoce como tal. Está regido con fines de evitar la esclavitud y lo inmoral. El trabajo se rige por normas, convenios, leyes y reglas que buscan la mayor satisfacción para el empleador y el trabajador. Identifica, ya que confiere a cada persona una suerte de título que lo coloca en un sector muy definido de su sociedad. Posee niveles, tipologías y características que lo distinguen con respecto al campo de aplicación y metodologías de cada persona. Es orgánico, no es fijo y eterno, sino que constantemente cambia, avanza, se desarrolla y adapta al ambiente. Es definido, se indican los alcances de responsabilidades y obligaciones, metas por cumplir, el objetivo final. Y por último, requiere de su contraparte el ocio. Este puede ser descanso, recreación o actividades. La fuerza de trabajo es el conjunto de capacidades físicas y mentales inherente a toda persona, utilizada para la producción de un valor. Este es determinado por el valor de los medios de subsistencia indispensables para mantener la capacidad laboral del trabajador y apoyar a toda su familia, así como los costos de aprendizaje. Con el desarrollo y avance de la sociedad, el valor cambia o varía en magnitud. Los accidentes de trabajo se definen como todas aquellas lesiones que sufre una persona a causa de su empleo y que la misma le produzca lesiones de incapacidad o incluso la muerte. Dichos accidentes pueden ocurrir en diversos entornos o actividades, por ejemplo, en actividades gremiales, de capacitación ocupacional o en cualquier ambiente laboral. Los accidentes más frecuentes son accidentes denominados in itinere, se producen en el momento en el que el empleado va o vuelve a su lugar laboral. Accidentes en misión son aquellos que sufre el empleado durante el trayecto en el que se trasladó por orden de su empleador o jefe. Accidentes que sufren los delegados sindicales cuando están ejerciendo dicha función, ya sea en el lugar en el cual se desarrolla, o acudiendo o marchándose de la misma.
Y por último, accidentes que se presentan realizando propiamente las labores que se tienen asignadas en el puesto laboral. Actualmente existen muchos trabajos y todos dependen de las actividades que se realicen, así como de la capacidad que cada empleado tiene para llevarlos a cabo, los cuales son: los trabajos dependientes, son aquellos en que las personas prestan un servicio bajo contrato, existe subordinación y salario mínimo. Un ejemplo son los funcionarios públicos. El trabajo independiente es aquel que una persona ejecuta actividades por su propia cuenta, no tiene jefe y sus herramientas son de su propiedad. Además, su horario es libre. Un ejemplo son los emprendedores. El trabajo manual es una actividad realizada sin maquinaria. Un ejemplo es la escultura. El trabajo intelectual es aquel en que se ejecutan actividades para obtener soluciones de un problema. Además, requiere de una sola persona que tenga motivación, disciplina, organización y curiosidad mental. Un ejemplo son los profesores. El trabajo calificado es aquel en el que se requiere capacidad para obtener el puesto de trabajo. Implica una evaluación o título que certifique las capacidades intelectuales de la persona. Un ejemplo son los psicólogos. El trabajo no calificado es aquel en que no se necesita que el personal posea alguna formación académica, solo necesita experiencia o destreza para trabajar. Un ejemplo son los choferes. En el trabajo formal, los empleados cuentan con beneficios legales y están protegidos tanto por la empresa como por el Estado. Un ejemplo nuevamente son los funcionarios públicos. El trabajo informal es aquel en que las actividades laborales se realizan fuera de la legislación. La remuneración puede variar y no cuentan con protección social. Un claro ejemplo son los vendedores ambulantes. El trabajo presencial es aquel en que los empleados laboran desde sus empresas. Por ejemplo, los bodeguistas de una empresa. El trabajo desde casa es aquel que se ejecuta en el hogar. Se hace uso de tecnologías que facilitan la comunicación y la información. Por ejemplo, el teletrabajo que se ha implementado en gran parte de las empresas desde el comienzo de la pandemia. Los trabajos temporales son aquellas contrataciones cuya duración es en cortos periodos de tiempo. Ejemplo, el personal que repara los electrodomésticos o computadoras de una empresa. Y por último, los trabajos fijos son aquellos en cuyos contratos se estipulan largos periodos de tiempo, que a su vez pueden ser renovables. Por ejemplo, los funcionarios públicos, abogados, contadores, psicólogos y médicos. Familia. La familia es un grupo de personas unidos por un vínculo de pareja, consanguíneo o de algún otro tipo de situación, en la que los individuos hacen su vida en conjunto y los une algún tipo de lazo. Es considerada como la base de la sociedad, y a pesar que el concepto de familia establece que sus miembros vivan bajo el mismo techo, incluso cuando se hayan ido del hogar, permanecerán siendo familia. O en el caso de consanguinidad, aunque nunca hayan convivido, serán familia. Las características típicas de la familia son que constituyen la base de toda sociedad, es una estructura social universal que se encuentra en todos los tipos de culturas y sociedades, surge por lazos sanguíneos, legales o emocionales, puede surgir a partir del matrimonio o la unión conyugal, posee bases de organización económica, constituye la base de transmisión de educación y valores. Modelos de familia. Existen varios tipos de modelos, entre los que encontramos el modelo sobreprotector, caracterizado porque los tutores ayudan a los hijos en todas las actividades que realizan, para que estos no tengan dificultades en su camino y así poder evitarles el sufrimiento. El modelo democrático permisivo. Los padres e hijos llevan una relación que incluye la amistad. Se consiguen acuerdos, existe el diálogo y se toman en cuenta todas las opiniones para la toma de decisiones. Modelo sacrificante.
Se caracteriza por manifestaciones de sacrificio y cumplimiento de obligaciones, relegando las distracciones o el placer. Modelo intermitente. Se caracteriza por el constante cambio de modelos, en los que en determinada situación puede manifestarse una actitud permisiva, en otro protección, etc. Las figuras de autoridad no mantienen una postura determinada. Modelo delegante. La toma de decisiones en cuanto a la crianza y otros tópicos sale de los padres, los cuales buscarán apoyo en sus respectivas familias de origen. Y por último, encontramos el modelo autoritario. Uno o ambos de los padres toman el papel de dictador sobre los reglamentos, disciplina estricta y sanciones al hijo que ose desobedecer sus reglas. Tipos de familia. Encontramos la familia del tipo nuclear, que es la más común, donde mamá y papá están unidos por el matrimonio o unión de hecho. También encontramos la compuesta, que se compone de más de una familia nuclear que ha sido rota previamente. Extendida, están presentes 3 generaciones. Podemos encontrar los abuelos, padres e hijos, como ejemplo. Monoparental, constituida por uno de los 2 padres y los hijos debido a la separación o muerte de la pareja. Homoparental es un tipo de familia que ha ido evidenciando mayor presencia en los últimos años y la conforman 2 padres del mismo sexo y los hijos. De padres separados, donde los hijos alteran su estancia entre las residencias de sus padres separados. Sin hijos, la pareja se encuentra sola, sin presencia de hijos por elección o por el hecho de no poder concebir. Adoptiva, los hijos se encontrarán con padres que no son sus padres biológicos. De abuelos, los abuelos son tutores de los niños y estos se hacen cargo de él. Y las unipersonales, que es cuando una persona vive de manera independiente por decisión propia o otras circunstancias. Etapas del ciclo familiar. En primera instancia encontramos la formación de la pareja. Es la etapa en la que los individuos se interrelacionan afectivo sentimentalmente para luego consolidar una relación formal. Conformación de la pareja estable, donde la pareja decide casarse o vivir juntos, dando un carácter estable a la relación. El nacimiento de los hijos es la etapa en la que la pareja tiene que afrontar una serie de adaptaciones al tener un miembro más en la familia. La escolaridad, en la que los hijos e hijas empiezan a salir del seno de la familia para relacionarse con otras personas. Matrimonio en la mitad de la vida es el periodo intermedio, donde la pareja lleva años juntas. Independencia de los hijos es la etapa donde los hijos comienzan a independizarse, queriendo salir de su hogar para formar una propia familia. El retiro de la vida económica activa, cuando uno de los miembros deja de trabajar y pasa mayor tiempo en casa y toma el rol de abuelos. Esto se ve muy habitualmente en el caso de las jubilaciones. Muerte de uno de los cónyuges, que es la etapa final, es el momento más difícil para la relación, donde uno de los cónyuges muere, el otro cónyuge vivo tiene que adaptarse a estar solo o sola. Valores familiares. Son cualidades, principios o virtudes que un individuo desarrolla y que son importantes para su crecimiento personal y social. Encontramos el afecto, que es la base de la armonía familiar,
El amor y el afecto justifican y posibilitan el desarrollo de todos los demás valores. Comprensión. Implica ponerse en el lugar del otro para comprender su accionar y sus emociones. Es un valor muy importante para transmitir, ya que los niños aprenden las diferencias entre los demás y las aceptan. Respeto por la individualidad. Implica respetar las decisiones y formas de actuar de los demás sin juzgarlas y teniendo en cuenta la libertad. Es un valor clave para toda relación humana. Compromiso, que implica contar con el accionar de todos sus miembros, ya que la convivencia armónica dentro de la estructura familiar depende de ese compromiso. Es importante que se tome conciencia sobre la importancia de colaborar con el bienestar familiar. Responsabilidad. Implica que las acciones personales pueden repercutir de manera negativa en el bienestar familiar. Ser responsable es actuar teniendo en consideración a los demás integrantes de la familia. Comunicación es el valor clave dentro de la familia. Escuchar las opiniones ajenas, transmitir inquietudes y compartir experiencias resulta importante para mantener un equilibrio dentro de la familia y lograr que todos los miembros se sientan parte de ella. Justicia, que implica dar lo que a cada uno le corresponde, y es importante para que todos los integrantes de la familia se sientan parte de ella. Tolerancia. Implica respetar las opiniones, ideas o acciones de los demás miembros de la familia, aunque no coincidan con las propias. Y por último, encontramos la honestidad, que implica utilizar la verdad en todo momento para desarrollar ambientes de comunicación, respeto y justicia. Importancia de la familia en la sociedad. De acuerdo con factores de crianza, enseñanza y valores inculcados, la persona va a adoptar al desarrollo económico y social de su país. Las familias fuertes y estables generan sociedades igualmente fuertes y estables. Un ambiente familiar disfuncional, donde exista violencia doméstica, abuso, abandono, falta de valores, deserción escolar, conductas inapropiadas por parte de los modelos a seguir, obtendrá como resultado un ciudadano problemático con conductas antisociales. Relación trabajo-familia. Respecto de la relación trabajo-familia, se afirma la existencia de un conflicto ocasionado por la exposición a extensas jornadas laborales, situación que sería transversal e independiente al tipo de empleo. Se reporta también que el promedio de horas trabajadas por el jefe de hogar biparental es muy superior al del hogar monoparental. Se ha sugerido que la permanencia prolongada obedece a horas extras. Entre los trabajadores existen altos niveles de endeudamiento, como aspiraciones de ascenso social a través del consumo o para suplir ingresos insuficientes. En este contexto, parece pertinente y relevante analizar el tema del desequilibrio en la relación trabajo-familia y el rol de que juegan las organizaciones laborales en él. Hasta el día de hoy no se ha encontrado un estudio que compruebe cómo la satisfacción laboral afecta a la relación trabajo-familia. Varias investigaciones que han sido llevadas a cabo demuestran cómo lo laboral y familiar están relacionados y cuáles son sus consecuencias si es que no se los sabe llevar adecuadamente. Por ejemplo, Thomas y Ganster afirman que las presiones del rol laboral son incompatibles con las presiones del rol familiar. Las personas que llevan a cabo dichos roles tienden a experimentar un mayor grado de estrés, ya que es complejo llevar un equilibrio entre lo laboral y familiar. Además, se da a conocer la hipótesis del conflicto, la cual asegura que al momento de desempeñar diversos roles simultáneamente generará tensiones. Esto debido a que hay que dar una respuesta a las exigencias de tiempo, energía y recursos personales que conlleva cada uno de estos roles. De acuerdo con un investigador de la Universidad de Yale, se ha descubierto que las mujeres jóvenes sufren más estrés que los hombres.
Adicional a esto, las enfermedades, la pérdida de un ser querido y la falta de recursos económicos son otros factores que incrementan el nivel de estrés en las mujeres hoy en día. Ambos afirman que dicho equilibrio se llevará a cabo cuando se disponga de apoyo externo y del tiempo suficiente para no descuidar las necesidades de la familia ni las necesidades que demanda el trabajo. Los modelos laborales se basan en modelos familiares y viceversa, lo que traerá como consecuencia que los cambios de uno afecten al otro al mismo tiempo. Mediante la teoría del ajuste familia-trabajo, indicando que dicha relación trabajo-familia no debe ser necesariamente conflictiva, ya que el trabajo puede beneficiar a la familia y a su vez la familia al trabajo. Mientras haya satisfacción y sentido de logro en el ámbito laboral, las relaciones familiares y la felicidad personal también se verán influenciadas de una manera positiva. La satisfacción laboral está ligada a la relación trabajo-familia. Es por esto que cuando existen cambios drásticos, una de ellas se verá afectada, pero por lo general esto suele suceder más en las mujeres. A medida que aumenta el conflicto trabajo-familia, disminuye la satisfacción laboral. Algunos estudios reflejan la existencia de género, ya que se da una relación significativa entre estas dos variables. En el caso de las mujeres, el género en Latinoamérica tiene un papel muy importante. Por lo general, en el mundo laboral, a las mujeres se les asignan tareas básicas que muchas veces están relacionadas con las tareas realizadas en el hogar. Esto trae limitaciones de tiempo y de recursos y a su vez crea una insatisfacción en su vida laboral. De acuerdo con un estudio, las mujeres no suelen negociar las ofertas de remuneraciones y suelen conformarse con un sueldo básico, ya que para ellas el trabajo no es una obligación y prefieren dedicarle más tiempo a la familia. Por otro lado, si los departamentos de recursos humanos adoptan políticas que vayan de acuerdo a las organizaciones y tratan a sus empleados de una manera justa, habrá una mayor satisfacción laboral dentro de la empresa. Si los colaboradores son tratados injustamente, ellos tendrán una actitud negativa hacia su ambiente laboral. ¿Cómo solucionamos estos conflictos? Mediante estrategias. Las estrategias para sobrellevar o prevenir estos riesgos deben estar bien definidas en la empresa, ya que hay muchos factores de riesgos y se deben tener en cuenta para la situación de cada trabajador, ya que un no control de estas provocaría un ambiente tóxico e irresponsable. Es deber tanto de la empresa y de las personas establecer estrategias para evitar cualquier malestar y ser capaces de resolver los conflictos para que no vuelvan a pasar. Unos ejemplos serían alentar al empleador, utilizar una estrategia de bonos y recompensas, separar lo personal de lo laboral, transformar los valores en prioridades, trabajar mejor y no por más tiempo, respetar estos tiempos, contar con psicólogos y mantener un ambiente agradable para el trabajador. En el caso de María y su pie fracturado, ella tiene que separar lo personal y lo laboral. Por mucho que esté ansiosa de presentar su investigación, tiene que tomarle el peso a la licencia y permitirse descansar para no tener consecuencias graves e irreversibles. Además, la empresa debería darle la certeza de que no habrán cambios solo por un accidente y que estarán listos para escucharla cuando se recupere. Equilibrio entre el trabajo y familia. Existe un balance entre estos dos. Hay relación, pero uno no es más importante que el otro. Para que coexistan correctamente se tiene que establecer un equilibrio, que es de vital importancia para poder lograr la felicidad y sentirse a gusto con la vida que llevamos. Tiene que ver con lograr cierta paz interior y quitar de nuestra conciencia cualquier culpa de no estar haciendo las cosas bien. Se puede conseguir gracias a estos factores: las condiciones de trabajo,
donde la empresa tiene el deber de que el empleador pueda desarrollar las actividades en un ambiente familiar. Los horarios de trabajo, que se tienen que también velar por la libertad de descanso, para que así puedan mantener este balance. Los límites y la salud, porque hay que darle importancia a la alimentación y ejercicio. Los empleados no se beneficiarán del bienestar físico y mental, sino que también tendrán niveles de energía más altos y por ende menos estrés. Pero, ¿qué pasaría si ocurriera un desequilibrio? Ambas partes se verían afectadas claramente. Las personas podrían presentar secuelas psicológicas y físicas, como son el estrés, ansiedad, cansancio, entre otros. Por eso, es de vital importancia y responsabilidad de la empresa mantener ciertos criterios y leyes que logren que los trabajadores puedan cumplir con las actividades encomendadas. Vemos esto en el caso de las familias monoparentales, donde el labor de la persona a cargo de los niños es mucho más sacrificada, pues tiene una labor tediosa al trabajar y criar a sus hijos solos, lo cual implicaría que al salir a trabajar, estos niños crecen siendo encargados con un tercero. Sin duda, no es el trato que expresa todo el cariño y dedicación que a un padre le gustaría y le debería a un hijo. Conflictos entre trabajo y familia. Este conflicto se considera un riesgo psicosocial importante, pues involucra dos elementos significativos en la vida de los trabajadores. Hay un riesgo psicosocial, como las variables asociadas a aspectos intralaborales, extralaborales e individuales. Al entrar en una inadecuada interacción, aumentan las probabilidades de la enfermedad física, mental y social, lesión o daño en el trabajador. Por otra parte, se encuentra que estos ejes de trabajo y familia son importantes en la mayoría de las personas, porque al generarse una relación inadecuada puede contribuir en la calidad de vida y en la salud. Un ejemplo. Imagina que María estaba por presentar una investigación que estaba preparando durante meses y hoy era el gran día para promocionarla. De camino a la reunión, ella tuvo un accidente, se fracturó el pie y con urgencia de camino al hospital. El doctor decide darle licencia por 3 semanas. María, preocupada por faltar al trabajo, hace todo lo posible para asistir lo más pronto. Luego de una semana, comienza la ansiedad. Se preocupa más y no hace caso a las recomendaciones del doctor. Hace esfuerzos innecesarios para estar al tanto del trabajo y su salud física no mejora. Los conflictos son un riesgo para la persona, son un riesgo para María. Un conflicto que se convierte en una fuente de estrés, ya sea por presiones, como lo sería mejor dar rápido para poder volver a trabajar. Los horarios, el no tener los límites para cada actividad, genera una invasión al descanso de la persona. También el estatus dentro de la organización. Querer ascender o pertenecer a algún grupo específico o en algún estatus específico. O también el nacimiento de un hijo, la muerte de algún familiar u otros. De esto podemos concluir que en este entorno tan cambiante las organizaciones deben ir adaptando cada vez más sus políticas con el fin de satisfacer las necesidades de los trabajadores. En el ámbito de la familia, tener hijos favorece nuestra economía, aumentando la fuerza laboral. Además, los trabajadores motivados pueden aumentar la producción y hay menor rotación de personal, lo que podrá llevar a una economía para las organizaciones. Las organizaciones deben apoyar a las familias, sobre todo en esta época de pandemia, ya que esto dificulta más la convivencia familiar y así cuando se vuelva a la normalidad tendrá trabajadores más comprometidos. Sin embargo, también es responsabilidad de los trabajadores mantener su salud mental con los métodos mencionados anteriormente.